Hola maestros, hablando sobre el tema que les presento en esta clase, que se titula Importancia del bilingüismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, pues lo considero bastante interesante porque como ustedes saben, hoy cada vez se habla más de plurilingüismo y bilingüismo. El concepto de plurilingüismo se define como la capacidad de todos los hablantes para usar más de una lengua. Y es así, por ejemplo, el Consejo de Europa que lo define como la habilidad de usar varias lenguas para la comunicación personal. La diversidad lingüística es un valor educativo asociado con la tolerancia lingüística como un elemento esencial de la educación intercultural y la educación para la ciudadanía. Existen numerosos estudios sobre cómo el bilingüismo repercute de manera positiva en el desarrollo general del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Por ello es que a veces establecen una serie de argumentos a favor de su implantación en el sistema educativo basado pues en estudios experimentales de otros expertos que podríamos concretar en que el aprendizaje de dos lenguas conlleva ventajas cognitivas y lingüísticas para todos los alumnos. Existe una relación positiva entre las lenguas que se estudian, eh, que facilita la transferencia entre ellas y el aprendizaje de los aspectos académicos y conceptuales. La educación bilingüe obviamente tiene un efecto positivo en el rendimiento académico y por eso se nos dice o aprendemos que la educación lingüística es más eficaz cuando tiene lugar en situaciones auténticas, tales como en clases sociales, matemáticas, ciencia, etcétera. Es decir, cuando las asignaturas que se enseñan interesan a los estudiantes, su motivación aumenta y ello favorece la adquisición de la segunda lengua. Han existido y siguen existiendo programas de bilingüismo y plurilingüismo, pero precisamente que se tienen que adaptar a este mundo global en donde, ya lo platicamos en la clase virtual, se hace necesario que la educación afronte los nuevos cambios sociales, tecnológicos y económicos en óptimas condiciones y por ello el estudio de otras lenguas es fundamental. Quedarnos al margen tanto del mundo tecnológico moderno como de una formación lingüística acorde con los tiempos que vivimos puede llevarnos a una nueva forma de analfabetismo y al aislamiento social. Nuestra integración plena en el contexto de la eliminación de las barreras, en el contexto de la regionalización, exige que todo el mundo educativo, que en todo el mundo educativo el esfuerzo tiene que ser necesario. ¿Para qué? Para que profesorado y alumnado adquieran los conocimientos necesarios para facilitar la comunicación en varias lenguas. ¿Qué objetivos podemos tener? Y esto se los dejo maestros para cuando les toque planificar. Fomentar el dominio de lenguas extranjeras por parte de todo el alumnado, con una clara finalidad comunicativa. Formar al alumnado a través del plurilingüismo lingüístico y cultural para integrarse en un contexto cada vez más mundializado. Y por último, acercar a México multiétnico, pluricultural y plurilingüe a nuevas lenguas y culturas. Un objetivo específico podría ser, para esto del bilingüismo, del plurilingüismo, entender la diversidad lingüística y cultural en el entorno anglosajón, fomentar el conocimiento de la lengua y la cultura, obviamente nosotros, nuestra cultura mexicana, nuestra cultura del castellano y la cultura anglosajona, desarrollar actitudes de respeto hacia las realidades lingüísticas y culturales diferentes, interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes orales y escritos que utilicen códigos científicos, artísticos y técnicos. ¿Para qué? Para enriquecer las posibilidades de comunicación, conseguir hábitos y técnicas de trabajo intelectual usando fuentes de distintas procedencias, entre ellas el inglés, que son adecuadas al nivel de competencia lingüística de los alumnos. Pero también lo comentaba yo en la clase virtual, que debemos de fomentar valores, mis estimados maestros.
como la solidaridad y el respeto por otras culturas y costumbres, impulsar el uso de nuevas tecnologías en el aprendizaje de otras lenguas, fomentar la adquisición de ambas lenguas a través de la enseñanza de contenidos e impulsar el intercambio de profesores y alumnos. Les quiero dejar unos principios metodológicos eh, em, que pueden poner ustedes maestros en marcha para un proyecto bilingüe en una institución, perdón, educativa. ¿Por qué? Porque ustedes, maestros, habrán de marcar principios básicos y generales que les van a servir de referencia en la toma de decisiones. Fíjense, deben de utilizar una metodología activa y participativa, dado que el aprendizaje, pues, es un proceso personal e interactivo, por lo que planificarán partiendo de una evaluación inicial para establecer una relación entre los conocimientos previos y los nuevos aprendizajes. Deben de tener en cuenta los intereses de los alumnos y sus necesidades. También tienen que favorecer la integración de los alumnos en la dinámica de la clase con actividades en grupo, desarrollar la actitud investigadora, ya lo hablábamos con Eduardo la otra vez, atender la diversidad del alumnado, favoreciendo los distintos ritmos de aprendizaje. Además, tienen que incentivar la comprensión frente a la memorización, y esto es motivar a los alumnos a partir de sus intereses y expectativas, evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje, analizando distintos aspectos y estableciendo un proceso de retroalimentación que nos permita reestructurar la actividad en su conjunto. Fíjense, nuestros alumnos bilingües, digo, es lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero nuestros alumnos bilingües, al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿de qué van a ser capaces? Y no dudo de la capacidad de ustedes como maestros. Sus alumnos van a ser capaces de expresarse con claridad oralmente y por escrito, transmitir de manera organizada y asimilada los contenidos de las áreas, usar y comprender el vocabulario específico de las áreas, corrección ortográfica y gramatical, utilizar las técnicas de trabajo propias de las áreas, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, dedicación, esfuerzo en el estudio, realización de las tareas y actividades de casa y clase, entrega de trabajo, sistematización del trabajo, colaboración en la marcha de la clase, participación activa en la misma, respeto, tolerancia, colaboración, cuidado también incluso de los materiales propios y ajenos, puntualidad, atención y participación en el aula. Eso es como la utopía que tenemos a veces como maestros y sobre todo también como teachers, pero todo se puede con dedicación y esfuerzo. Entonces, en esto, ahora, si quisieran ver o quisiéramos dar una serie de objetivos, pues bueno, también el objetivo general sería comprobar el efecto del bilingüismo en la enseñanza del inglés. Y esto es establecer comparaciones entre el alumnado. A veces no sé cómo están en sus centros de trabajo o su forma o la forma de trabajar, pero a veces trabaja con proyectos bilingües y a veces sin proyecto bilingüe. Entonces, por eso les digo que el objetivo general tendría que ser comprobar el efecto del bilingüismo en la enseñanza del inglés. ¿Y qué significa esto? Ustedes, maestros, tienen que establecer comparaciones entre el alumnado que aprende inglés con proyecto bilingüe y alumnado que aprende inglés sin proyecto bilingüe. Los específicos, a saber, podemos enumerar varios. Comprobar si al alumnado que aprende inglés con proyecto bilingüe le gusta más el inglés que a los que aprenden sin proyecto bilingüe. Lo otro, comprobar también si este alumnado que aprende inglés con proyecto bilingüe atribuye más importancia al inglés para su futuro que el que aprende sin proyecto bilingüe. ¿Qué cosa también hay que comprobar? Hay que comprobar si el alumnado que aprende inglés con proyecto bilingüe usa más el inglés en contextos fuera del ámbito educativo que el que aprende sin proyecto bilingüe. Otra comprobación, si los alumnos que aprenden inglés con proyecto bilingüe tienen menor dificultad en aspectos del inglés como hablar, escribir, comprender, leer, gramática, que el que aprende sin proyecto bilingüe. Y se me viene a la mente una última comprobación. Si nuestros alumnos, o bueno, si los alumnos que aprenden inglés
con proyecto bilingüe tienen mayor rendimiento en inglés que el que aprende sin proyecto bilingüe. Obviamente, como lo comentaba en todas las clases, siempre hay que analizar factores condicionantes como cuál, sexo, edad y bilingüismo. ¿Ok? Em, un instrumento que pueden aplicar, que yo les recomiendo. A ver, el instrumento que regularmente utilizamos cuando trabajamos planeaciones en inglés o para evaluar objetivos planteados en el trabajo de la enseñanza del inglés, pues es el cuestionario. Un cuestionario elaborado con preguntas cerradas y valor cuantitativo que les van a dar ustedes maestros información de manera sistemática sobre las variables que intervienen en la investigación. Fíjense, no sé, se me viene a la mente ahorita qué tipo de pregunta puede ser. ¿Te gusta el inglés? ¿Crees que aprender inglés tiene importancia para tu futuro? ¿Qué grado de dificultad encuentras en el aprendizaje de cada uno de los distintos aspectos del inglés? Escribir, hablar, leer, comprender y gramática. ¿Utilizas el inglés, además de en el contexto escolar, en contextos como casa, amigos, música, internet? ¿Qué notas obtienes en inglés? Ojo, ¿por qué les decía yo preguntas cerradas? Porque no se las dejen abiertas, porque los muchachos siempre te van a poner depende en esto sí, en este no. Yo lo que cuando dicen, bueno, profe, ¿cómo podemos hacer preguntas cerradas? Fácil. ¿Te gusta el inglés? Responde del 1 al 10, donde 1 es nulo y 10 es lo más gratificante. Este cuestionario es bastante bueno. Yo sé que ustedes lo pueden utilizar y les va a beneficiar bastante. Y el diseño de cualquier proyecto bilingüe que ustedes emprendan tiene que ser un estudio transversal, descriptivo, comparativo y correlacional explicativo. El estudio de corte transversal presenta dos fases diferenciadas. En un primer momento, un carácter descriptivo donde se pretende conocer la motivación del alumnado por el inglés, que puede ser actitud, grado de utilidad, rendimiento, grado de dificultad en su estudio, utilización en otros contextos distintos de lo escolar. Y en una segunda fase de tipo correlacional, ay, se me va esa palabra, correlacional, se pretende conocer las diferencias entre las distintas variables. No es difícil, no es, eh, no es algo fuera del otro mundo, porque quienes estamos en esto, en la planificación, en los planes de estudio, sabemos de lo que estamos hablando, pero fue bueno tocarlo para esta clase. Hasta entonces, maestros.